La brújula. Juan Ramón Lucas. Y abrimos nuestro espacio en igualdad con Cristina Villanueva. Cristina, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en cómo puede cambiar el mundo a partir de este año 2020. Os voy a explicar enseguida por qué. Mira, una pista, escucha. Ya, hombre, muy difícil no me la has puesto. Se oye claramente que se trata de una protesta y que le dicen a Trump que es hora de irse de la Casa Blanca, ¿no? Son las marchas de mujeres contra Trump, efectivamente, miles de mujeres en la calle este pasado fin de semana, por cuarto año consecutivo, porque estas protestas nacieron hace 4 años, precisamente cuando Trump pues llegó a la Casa Blanca. Este año hay elecciones en Estados Unidos, de ahí lo de que el mundo puede cambiar o no a finales de este 2020. Bueno, veremos qué pasa con el impeachment. Bueno, sí, tampoco va a pasar mucho con el impeachment, francamente, pero claro, primero hay que decidir en el otro lado los rivales de Trump. Es decir, la carrera demócrata que comienza, si no me equivoco, el 3 de febrero y ya se ha producido el primer debate entre los demócratas, entre los propios candidatos demócratas. Claro, ese debate, ha surgido una cuestión clave en ese debate. ¿Está Estados Unidos preparado para tener una mujer presidente? Todo surge a raíz de una vieja discusión entre compañeros demócratas, entre Bernie Sanders y Elizabeth Warren, y lo peor es que la respuesta no está clara. A ver, vamos a ver, le preguntamos a Cristina Crespo, directora de Relaciones Externas y coordinadora general del Instituto Franklin. Buenas noches, Cristina. Hola, buenas noches. A ver, un país como Estados Unidos, que ya apostó por el primer presidente afroamericano, que presentó en uno de sus partidos, el demócrata, a una mujer como candidato, ¿no está preparada para una presidenta? Bueno, ya lo vimos hace 4 años con la pasada elección con Hillary Clinton. La cuestión es que la sociedad norteamericana y muchas otras sociedades no juzgan con el mismo prisma a un hombre que a una mujer. A Hillary, por ejemplo, se le ponía en un constante examen juzgándola por su forma de vestir o por su forma de hablar en lugar de por su formación o su experiencia. Es cierto que el escenario ha cambiado muchísimo, sobre todo después de las midterm de hace 2 años, de 2018. Por el momento no sabemos cómo tratarán los medios de comunicación a la posible candidata demócrata, si la hay, si puede ser Warren, porque es la que puede tener más posibilidades. No sabemos si la tratarán con el mismo prisma que trataron a Hillary. Obviamente Warren no es Hillary, pero eso es lo que va a cambiar muchísimo. ¿Cómo va a tratar la sociedad a ese personaje y si se le va a juzgar por sus hechos o se le va a juzgar por otras peculiaridades que van en torno al personaje y que tienen más que ver con el hecho de ser mujer? De momento, la única, por ejemplo, que ha jugado la carta de género precisamente es Elizabeth Warren, porque jugar esa carta de género también puede ser contraproducente. De hecho, da pavor a los demócratas lo que pasó con Hillary de alguna manera, ¿no? Yo creo que escuchéis en el análisis que se hizo posterior al debate electoral de los demócratas a un periodista que halaga a Warren por cómo convierte algo negativo en positivo. Lo escuchamos. Esta ha sido una noche interesante. Una de las habilidades de enorme debate que debemos tener es cómo cambiar y percibir lo negativo como positivo. Lo hicieron varias veces. Una que sobresale es esta. Senadora Warren, usted sería la presidenta más vieja jamás investida en caso de que ganara. Y también sería la mujer más joven jamás investida. Es muy buena, esa es muy buena. Fue viral en internet. En redes. 70 años, tiene Elizabeth Warren, la mujer más joven. Reflejos. Pues no solo eso, Fue una respuesta, mira, yo la escuché con mucha atención, me llamó mucho precisamente la atención el ver cómo una persona de esa edad tenía ese reflejo y esa capacidad de responder y de quedar como ha quedado, y que desde la victoria de Trump, yo no sé si hay una relación directa o no, pero desde la victoria de Trump las mujeres se han enrolado más que nunca en la política. Es una apreciación, Cristina, personal, es una realidad, hombre, tendría sentido. Ejemplos como este alientan, ¿no?, que acabamos de escuchar, pero tendría sentido si las mujeres desaprueban, o hay una mayoría de mujeres que desaprueban a Trump, que surgieran más líderes. Y sin embargo esta campaña no va de género. Si no sé si estoy poniendo sobre la mesa muchas cosas. No. Fíjate que tienes razón. En 2016, en la campaña de las elecciones de mitad de mandato, fue la campaña donde más mujeres se presentaron a esa carrera.
Sin embargo, no todas fueron elegidas, es decir, tenemos ahora mismo un récord de mujeres en el Congreso, pero no todas las que se presentaron obviamente alcanzaron ese puesto. Lo importante es que las mujeres han iniciado la carrera política, que eso era un hecho totalmente histórico. Están desde abajo y van creciendo poco a poco. Efectivamente faltan líderes, también es verdad que faltan modelos de liderazgo, que esa barrera, por ejemplo, ya la rompió Hillary siendo la primera candidata demócrata a las elecciones presidenciales. Pero esta campaña no es tanto de género, yo diría que es una campaña de Trump sí o Trump no, anti-Trump o Trump. Por ahí se va a ir la cosa, porque ahora mismo el país está tan polarizado, los dos partidos están tan polarizados, y fijemos que hoy por hoy solamente hay candidatas mujeres dentro del Partido Demócrata, así que no puede haber género si no compiten en igualdad de condiciones los dos partidos. Claro, dices, falta una líder, yo entiendo que tiene que ver también con la derrota de Hillary, que fue traumática, ¿no? Una candidata que era favorita, que tuvo 3 millones de votos de ventaja sobre Trump y que sin embargo fue la perdedora. Me gustaría saludar a Luis Arroyo, es experto en comunicación política. Luis, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Yo te quería preguntar, ¿qué más se puede hacer para conformar esa líder o otra Hillary Clinton, pero que esta gane? Bueno, aquella ganó el voto popular, ¿no? Claro. Obviamente el sistema no le permitió, pero bueno, tampoco hay que criticar eso, quiero decir que en todos los países pasa más o menos lo mismo. No, yo creo que hace falta romper barreras culturales que van más allá del texto de la ley. La ley en Estados Unidos y por supuesto también en Europa y en nuestro país defiende absoluta, taxativamente los derechos de las mujeres a competir en igualdad de condiciones con los hombres. Pero luego resulta pues que claro, esto es algo relativamente nuevo a lo largo de la historia de la humanidad, y como decía muy bien Cristina, pues se van dando pasos en los congresos, cada vez hay más mujeres, las leyes cada vez favorecen más la presencia de las mujeres, los partidos también, pero hace falta romper todavía muchas barreras que no son legales, sino que son culturales. Una mujer en cierto modo tiene que renunciar a ciertos roles atribuidos históricamente, al rol de la maternidad, por ejemplo, etcétera, o digamos que lo tiene más difícil para renunciar a partes de ese rol. Claro, porque estamos hablando, tenemos referentes nosotros, por ejemplo, Angela Merkel en Europa, ¿no?, que es un gobierno solvente. Tenemos además este año Finlandia, que estrena ejecutivo con primera ministra más joven del mundo. Y Luis, ¿por qué por ahí sí en Estados Unidos no? ¿Qué tienen estas mujeres o qué tienen estos países para que ahí se pueda elegir con normalidad una mujer presidente o primera ministra? No, yo creo que, yo no creo que sea una... O sea, creo que Estados Unidos en eso se parece bastante a Europa, insisto, Yo creo que todavía no ha llegado una mujer a la presidencia de los Estados Unidos, como no ha llegado todavía a la presidencia de España o de Francia, ¿no? Pero llegará, vamos. Creo que los caminos son paralelos. Creo que las legislaciones son bastante parecidas. Por supuesto, la Constitución defiende en todos los países la absoluta igualdad. Insisto, creo que, mira, si miramos, por ejemplo, el Consejo de Ministros español, en el que hay mayoría de mujeres con respecto de los hombres, luego te fijas que hay, sin embargo, un menor número de hijos que la media española, es decir, hay varias mujeres en el gobierno que no, pues han renunciado, no han podido, no han querido, lo que sea, pero a mí esto me parece crucial. Hay que romper ciertas barreras culturales, porque si no, pues no encontramos en los gobiernos un reflejo de la realidad de la vida del país. Claro, y los gobiernos tienen que estar a la vanguardia de la vida del país. Perdona, creo que tengo la sensación de que existe una especie de objeción de conciencia a la hora de exprimir con jornadas interminables en política, ¿no?, que es lo que se requiere, claro, a mujeres con hijos, ¿no? Yo no sé, en una carrera política, una líder nunca está solo, ni un líder. Yo creo que un partido político, si quiere lanzar la figura de una mujer, podría hacerlo. Por supuesto, sí. Yo quería preguntarle, Cristina, yo no sé si falta cultura de igualdad en las estructuras de partido, porque recordemos la cifra que da la ONU en 2019, 10 mujeres ocupan cargo de jefe de Estado frente a 152 hombres. Bueno, yo no sé si es un tema de estructura de partido o como tradición dentro del sistema político. Y me explico. Finalmente, por ejemplo, Hillary en ese sentido tenía una experiencia abismal dentro de lo que llamaban el establishment, ¿no? Ella se movía muy bien y estaba muy cómoda. En esa posición de poder y de ir consiguiendo los apoyos dentro del partido, creo que es algo más tradicional, de cultura tradicional, más que de propia política de partido, de la necesidad de poner unas normas de cuotas o algo parecido. Cuantas más mujeres haya en los partidos, cuantas más mujeres haya liderando ayuntamientos, etcétera, como está pasando ahora en Estados Unidos, como hemos visto en las
en las pasadas legislativas, eso va a hacer que más o menos haya una estructura más fácil para que esa mujer pueda llegar al poder. Una cosa, Luis, algunos expertos apuntan tanto a denunciar los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres, ese techo de cristal del que nos hablabas tan claro en la política puede promover una conclusión contraproducente. Si parece que no pueden ganar, ¿para qué votarlas? Y al mismo tiempo, bueno, ¿las mujeres son capaces de atraer el voto femenino o no? Porque si fuera así, habría más mujeres liderando. Yo creo que en ese sentido las sociedades, estamos hablando siempre de Europa, de Estados Unidos, en fin, sociedades occidentales, con unas leyes más o menos normalizadas. Yo creo que las sociedades en eso yo no creo que haya, por las encuestas que se manejan, que yo mismo he tenido ocasión de manejar en algunas ocasiones en España, por ejemplo, las mujeres no tienen ninguna reticencia que una mujer gobierne, y los hombres tampoco. Yo creo que se valoran otros atributos, pero abundando lo que decía Cristina, yo he estado en decenas de reuniones de campaña de distintos niveles y tal, y hay una cosa muy curiosa. Estas reuniones que duran efectivamente pues a veces hasta las 12 de la noche en plena campaña electoral, no hay mujeres, o sea, y lo digo es una crítica que yo me hago también como hombre, no hay mujeres. ¿Por qué? Pues porque probablemente se han tenido que marchar antes a atender a los hijos. Es algo que los hombres debemos aprender, ¿no? Es decir, aquí la reunión se cierra a las 8 o nos repartimos el trabajo, ¿no? Es decir, perdón que me ponga tan prosaico, pero es así. O sea, la política sigue siendo, a pesar de lo que aparece en el escenario, en las bambalinas, sigue siendo un trabajo muy masculino. Consultores de comunicación, mujeres hay muy pocos, por ejemplo. Asesores de campaña hay poquísimas mujeres, ¿no? Y al final, a pesar de que en el Congreso hay muchas, 40%, en Estados Unidos la cifra es algo menor, pero también es bastante alta. Luego, sin embargo, los trabajos de campaña, los trabajos del poder, la bambalina del poder está manejada por los hombres. Esto es así. Sería inútil negarlo, ¿no? Luis, Cristina, una cuestión. Esto habría que cambiarlo, evidentemente, pero ¿una buena campaña podría acabar con ese trasfondo social y hacer que una mujer ganara las elecciones? Una pregunta para los dos, Luis y Cristina. Yo creo que una buena campaña me puede ayudar. No es lo único, pero una buena campaña puede hacer ganar a una mujer, a un hombre, a un afroamericano no, e incluso a un bobo. Y perdonadme que no quiero hacer referencias explícitas, todo el mundo me entiende. Incluso a un bobo de campeonato, como algún presidente de algún país importante, ¿no? Cristina, ¿tu opinión? Totalmente de acuerdo. O sea, lo tenemos el claro ejemplo entre las pasadas elecciones presidenciales entre Hillary y Trump. Trump tuvo muchos más minutos de publicidad. Ahí tienen mucho que ver también los medios de comunicación. Tuvo mucha más voz que Hillary. Ya cuando hablamos de campaña no es puramente la campaña que lleve el partido, sino la campaña que se hace en general en torno a ese candidato en concreto. Así que sí que creo que si una sociedad finalmente, cuando hablo de sociedad hablo de distintos grupos de presión o de poder, quieren de verdad encumbrar a un candidato, pueden hacerlo, y su mujer, por supuesto, también. Cristina Crespo, directora de Relaciones. Sí, perdón, iba a hacer un apunte brevísimo. Es que nos queda poquito tiempo, Luis, pero venga, un apunte breve. En el caso de Donald Trump, incluso una campaña no buena, sino sucia, cuidado. O sea, hay indicios más que suficientes para ver que ahí hubo intromisión de Rusia, en fin, eso fue un auténtico escándalo, pero bueno. Cambiemos buena por eficaz. Es otra cuestión. Cambiemos buena por eficaz. Efectivamente, sí. Gracias, Luis Arroyo, experto en comunicación política, Cristina Crespo, directora de Relaciones Externas y coordinadora general del Instituto Franklin. Ha sido muy interesante. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches. Hasta pronto. Nos vemos, Cristina. Muchas gracias. La semana que viene, el miércoles, ¿no? Me han dicho. El miércoles no faltó, ¿eh? Adiós. Pero, adiós. La brújula.